El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Vamos a hablar de Deuteronomio capítulo 17 y le he titulado a este pequeño devocional Instrucciones para los Reyes. En el versículo 1 voy a leer, dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Gracias por tu preciosa palabra que es verdadera. Gracias, Padre, sea tu Espíritu Santo dirigiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra que nos dice aquí en el verso número 1 nos habla de darle lo mejor a nuestro Dios. No lo segundo, no lo mejor segundo, ni lo mejor tercero, sino lo mejor. Aquí les habla diciendo que tenían que tener ese cuidado, esa diligencia de no traer corderos ciegos, mancos o con mancha. Lo mismo hoy en día, también tenemos que darle nuestro mejor tiempo, nuestros talentos, nuestro esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, ayudados claramente de la gracia de Dios. Darle lo mejor a nuestro Señor, porque le amamos y demostramos así que Él es lo primero en nuestro corazón. Y bueno, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de David, como David cuando dice en 2 de Samuel 24:24, y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Aquí entonces David tenía que comprar un terreno para hacer un altar para nuestro Dios, para Dios. Y Arauna, este siervo, le dice: yo te lo voy a regalar, te lo voy a donar. Dice David: no, tiene que ser algo que me cueste. Así es de que también aquí está ilustrando que también para nosotros es importante darle a Dios algo que nos cueste. Entonces también vamos a ver en el verso 2 y 3, dice así: cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo te he prohibido. Dice el 4, y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Aquí nos está hablando de esa administración justa que tenían que tener y habla diciendo: el hombre o la mujer que hayan hecho mal, que tuvieran cometido pecado de idolatría o cualquier otro pecado, se tenía que investigar, y si se comprobaba esto, que era cierto y que era abominable delante de Dios y que sí se había cometido, eran apedreados y así morirían por el dicho de 2 o 3 testigos, no solamente de uno, porque no solo uno corría con esta, pues digamos, culpabilidad, ¿verdad? De decir, si no fue verdad, y tenía que comprobarse por 2 o 3 testigos que era verdad, ¿verdad? Para que así no tuvieran equivocación y no cayera en ellos esa situación de culpabilidad y de remordimiento de conciencia de que habían aniquilado a un inocente. Esto lo hacían en el Antiguo Testamento, como lo dice también en 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. También en Mateo, en el Evangelio de Mateo 18:16, nos dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos se conste toda palabra. Esto no nada más es de que
Ahorita se hace un chisme y se calumnia a alguien y se le da juicio. No, ellos tenían que investigar y comprobar que era verdad lo que se había cometido. La justicia o la ley era de esta forma. Y el primero o los primeros en apuntar a darle las pedradas eran los mismos testigos. Y luego le seguía el pueblo para, dice la Biblia, para quitar el mal de Israel. Esto, amados, lo podemos encontrar también en Juan capítulo 8, verso 7, donde Jesús le dice a los escribas y fariseos que le trajeron a la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Nada más le trajeron a la mujer, no trajeron al varón. Y dice la Biblia que Jesús se pone a escribir en el piso, la tierra, con su dedo. Algunos piensan que estaba anotando los pecados de cada uno de los hombres que habían traído a la mujer. Y algunos piensan que estaba diciendo que la mujer era perdonada completamente. Aquí se manifiesta la gracia de Dios perdonadora cuando se encuentra solamente la mujer con nuestro Señor Jesucristo y la perdona totalmente. Le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ella le dice, ninguno, Señor. Jesús le dice, mujer, vete, ¿verdad? No peques más y vete. Antes les había confrontado a los hombres que trajeron a la mujer diciéndoles, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno la tiró. Uno a uno se fueron alejando hasta quedar la mujer y Jesús en ese encuentro que tuvo para mostrar su misericordia. Aquí vemos también esta parte, ¿verdad? De que estos hombres pues no trajeron al varón, nada más trajeron a la mujer, ¿verdad? Aquí también estaban cometiendo también esa falta de solamente acusar a la mujer. Entonces aquí vemos esa parte de cómo la justicia en el tiempo de Moisés tenía que ejercerse de una manera tan estricta y tan delicada también a la vez para detener el pecado en el hombre, para que el hombre no cometiera más pecados, para que el hombre se detuviera, ¿verdad? Dice la Biblia que esto lo hacían para que el pueblo no se ensoberbeciera. También hay algo interesante aquí de resaltar que si alguna situación se tenía que ver o analizar más, tenían que consultar a los levitas, a los sacerdotes levitas, que ellos tenían más conocimiento de la ley. Y así sé que si había una situación que se tenía que aclarar más o un asunto de más gravedad, lo llevaban a los sacerdotes y levitas. No recaía solamente la responsabilidad sobre una sola persona. Hoy en día en nuestras iglesias tenemos el consejo consultivo, que este consejo está para ayudar a restaurar a la persona que ha caído en pecado. Se le juzga, ¿verdad?, el motivo del cual se le está atendiendo este asunto, por decir, ¿verdad?, si hay una persona que cometió un pecado de un fraude o una situación de adulterio, una situación de finanzas, esto se va a juzgar dentro del consejo consultivo y, amados, se hace de una manera amorosa. Esto se hace para restaurarle, como dice en Gálatas capítulo 6:1, ¿verdad? Si alguien ha sorprendido en un desliz, en un pecado, dice, ustedes que son espirituales, tráiganlo y repárenlo. Es como alguien que ha tenido un hueso roto y aquí está esa palabra de restauración. Quiere decir que ese médico, ese ortopedista va a curarle esa fractura. Lo mismo pasa cuando alguien ha caído en un desliz. Hay un consejo consultivo para restaurarle. Se le asigna, ¿verdad?, una persona, se le da consejo amoroso de parte de la palabra de Dios para levantarle, para restaurarle, para volverle a la comunión con Dios. Y esto ha sido muy hermoso. Es difícil, sí, para la persona, pero ha sido también hermoso porque la persona que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Entonces la persona se vuelve totalmente al Señor y su corazón es un corazón transformado por la palabra de Dios y por la ayuda y el apoyo espiritual que se le dan por los hermanos sabios y de ese conocimiento de parte de Dios. Ahora también podemos ver aquí más adelante
en el verso 18 y 19, desde el 14, pero voy a nada más a leer el verso 18 y 19, donde dice instrucciones acerca de un rey, hacia los reyes. Y dice la palabra de Dios así, en el verso voy a leer desde el 16, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta palabra que aquí tenemos no era porque precisamente la voluntad de Dios era tener a un rey, ponerles un rey como las otras naciones, un hombre que les gobernara. La voluntad de Dios era que ellos se regieran por su palabra, por los mandamientos, por el reino establecido en el pueblo, así como sus normas, las normas de Dios establecidas al pueblo. Sin embargo, 400 años después, el pueblo pide un rey como las otras naciones, así es de que Dios aquí está advirtiendo estas instrucciones, advirtiendo de ese futuro que iban a tener y ponen a Saúl, que no fue en la voluntad de Dios, no así el rey David, que sí fue en el tiempo y en la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, aquí las palabras que nos dice aquí para los reyes, que en este tiempo Dios escribió esta palabra, también están vigentes para hoy, para nuestros gobernantes. Dice la palabra de Dios que tenían que tener esa palabra escrita, la tenían que tener presente en su corazón. Primeramente habla de este punto de no tener tantos caballos, hablando de ese ejército militar, que no tenían que aumentar sus riquezas, su oro, que no tenían que tener mujeres como Salomón, que tuvo 1000 mujeres. Tenían que tener una moral muy apegada, más bien apegada a la palabra del Señor. Esto es maravilloso, ¿sí? Esto es precioso, porque Él nos deja que su palabra dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Tenían que estar ellos con la ley en sus corazones, con los estatutos, para ponerlos por obra, para que ellos pudieran cuidar su corazón. Hoy nos toca a nosotros orar por nuestros gobernantes, porque ellos puedan tener sabiduría, porque ellos puedan tener la guianza del Espíritu Santo en sus corazones y que gobiernen conforme a la palabra, que gobiernen conforme a la justicia de Dios. Amén. Entonces vamos a orar por estas necesidades, estos puntos que hemos tocado, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría. También a nosotros se aplica esta palabra de guardar en nuestro corazón y poner por obra, vivir conforme a los preceptos y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ayudados de su gracia en nuestro corazón. Padre, muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos darte lo mejor que tenemos a ti como ofrenda, a ti, Señor amado. Y nos da, Señor, un temor reverente a ti para no pecar contra ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos los que están oyendo, los que están viendo este devocional, Señor, que tú les llenes de tu presencia y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén, Padre. Que Dios les bendiga y ha sido un gusto estar con ustedes.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.